Aquí comienza Hijos de Punta 2025 con Raúl Coe. Bienvenidos. Amigas, amigos, esto es Hijos de Punta. Hay profesiones que requieren cruzar algunas líneas, desafiar lo que parece habitual, tomar algunos riesgos. Hoy vamos a recibir a una mujer que hace exactamente eso, desafiar y tomar riesgos. Ella conduce vehículos al límite, se anima con maniobras imposibles y lo hace con una precisión y una calma que asombra. Hola, Carolina. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por recibirme en el programa. Gracias a ti. Carolina es Carolina Canepa. Ella es contadora pública de formación, piloto de automovilismo por pasión y stunt driver, es decir, doble de riesgo, especializada en conducción por elección. ¿Cómo estás, Carolina? Gracias por estar con nosotros. Muy bien, gracias a ustedes. Sí, tal cual que mi profesión es contadora pública y bueno, lo del automovilismo es una pasión, netamente. Es muy difícil dedicarnos 100% al automovilismo en Uruguay, pero la verdad es que tuve un montón de oportunidades, no me puedo quejar, y a raíz de eso también surge lo del doblaje de riesgo y el manejo de precisión, así que todos mundos muy distintos entre sí y que cada uno tiene lo suyo, así que muy, muy interesante. Pero lo fuiste enlazando. ¿Qué te parece? Contanos un poquito cómo es tu camino, cómo empieza tu pasión por el automovilismo, cómo te vas formando en este tema. Me imagino que eso viene de una tradición familiar importante, ¿no? Sí, los autos, el automovilismo, la mecánica, son todas cuestiones que estuvieron siempre muy, muy presentes en mi familia. O sea, mi padre es de profesión también mecánico, electricista, automotriz. Ujú. Mi hermano corre en auto desde muy chico, que se lo preparaba a mi padre los autos. Y antes de eso, mi padrino, que es muy amigo de mi familia, también fue el primero, digamos, en correr y mi padre le ayudaba con la preparación del auto. Entonces, como que todo lo que es talleres, mecánica, autos, siempre estuvo presente. Yo llegaba de la escuela y me iba al taller de mi padre como si fuera mi casa, digamos, que de hecho era físicamente en el mismo lugar. Mira. Entonces, lo fui como mamando desde muy chica. Siempre digo que bueno, o iba a buscar un camino bien opuesto y no iba a querer saber de nada con los autos, o me iba a encantar y siempre me gustaron mucho. ¿Y es verdad que es un mundo tradicionalmente masculino? ¿Sentiste algo de eso o te integraron totalmente porque estabas en la casa, eras de la casa, digamos? Sí, o sea, es una realidad que la mayoría de las personas que integran tanto los talleres como el automovilismo deportivo en sí, tanto sea rally como pista, quienes preparan los autos y también los pilotos, quienes compiten, la mayoría son hombres. Eso es real que sí, tradicionalmente es así. Pero como todo ha ido cambiando a nivel social, cada vez hay más mujeres también, tanto trabajando en los talleres como trabajando en la preparación de autos, como en la ingeniería, como incluso en la conducción también. Entonces, no fue algo que yo haya padecido, todo lo contrario, o sea, creo que depende de cómo lo miremos. O sea, puede ser, sí, a veces un poco incómodo el estar más bajo una lupa, porque de repente si un piloto de 100 comete un error, siendo dentro de 100 hombres, por ejemplo, es uno más que se equivocó. Si en 100 pilotos hay una mujer y comete un error, es como que ya de por sí ya llama más la atención. Ay, mira, hay una mujer corriendo. Ese error va a sobresalir. Ay, Pero claro. Entiendo claro, perfectamente. Qué claro. situación, qué presión Se va a extra. notar bastante más. Y van a hacer humor y todo ese tipo de cosas, Exacto, claro. Es sí. una Pero presión también para es vos. cierto que sí, o sea, sí, pero también es cierto que los resultados positivos y los logros también sobresalen más Tú por ser, tuviste triunfos, de hecho. sí, 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 y sé que fueron muy valorados y muy reconocidos, Ujú. porque así como resalta un error que podemos cometer, también resalta un logro, como mirá qué increíble, es la única mujer y corrió contra todo hombres y les ganó, y ay, ¿cómo fue eso? Claro.
Y bueno, y sí es diferente, porque realmente me tocó sí muchas veces ser dentro de, más que nada en el rally, por ejemplo, quizás era la única mujer en la lista de inscriptos como piloto, habían algunas chicas corriendo como copiloto, Ujú. en algunos momentos fuimos dos o tres, pero tuve carreras que era la única y los restantes 40 o 50 pilotos eran hombres, pero siempre lo vi de esa manera, como incluso el entorno de cada equipo, como qué bueno y qué bien, y mejoraste un montón, y Es yo qué bueno sé, yo saber eso. siempre me Entonces, quedé con eso, no sí. fue una presión negativa en tu caso. Era una oportunidad, lo transformaste en algo como constructivo, positivo. Sí, sí, es cierto que es un trabajo en cómo enfocarnos, ¿no? Creo que es como en todo lo que nos genere exposición, me parece que es así. O sea, resalta algo que hacemos bien y resalta algo que hacemos mal también. Pero Comprendo. bueno, depende de cómo nos enfoquemos. Yo elegí siempre eso, como enfocarme en lo que recibía de retribución del reconocimiento de las cosas positivas. No te voy a decir que no viví frustraciones, que cuando me equivoqué no me sentí quizás avergonzada o diciendo, ¿será para mí esto? Pero bueno, tropezones. Carolina, y decime una cosa, tú tuviste experiencias de pilotar vehículos de competencia en todo tipo de superficies, ¿verdad? El rally tiene eso, a veces hacen asfalto, a veces están sobre ripio. ¿Cómo se va adquiriendo el conocimiento de las técnicas de conducción? Porque no se conduce como un auto normal, un vehículo de esa potencia en esas superficies, ¿no? Sí, sí, el rally es lo que más tiene, que es el cambio de superficie, porque si bien se corre generalmente sobre tierra, digamos, Ujú. hay distintos tipos de piso, de suelo, de tierra, con más o menos agarre, con tierra más suelta. Y en una misma carrera a veces cambia la condición también, Claro, puede haber porque lluvias, por ejemplo. por ejemplo, eso afecta tanto a pista como rally. También pasa de que en el asfalto se larga una carrera y a los 5 minutos se pone a llover y cambió la condición. Pero en el rally de repente tenés múltiples, porque son muchos kilómetros de competencia, de repente tramos de 20 kilómetros, varios tramos, y al cabo del fin de semana son 200 kilómetros de carrera. Ujú. Entonces, en el lugar que largas, quizás había un clima y a las 8 de la mañana y a las 3 de la tarde hay otro y a su vez otro suelo, otro piso. Entonces es como una constante adaptación. Eso lo exige mucho un rally, es verdad. Y también es clave la función del copiloto, por la hoja de ruta bien hecha, por el canto a tiempo de la hoja. No es como en la pista que todo, es como el circuito se estudia, se aprende y es ese mismo, esas mismas curvas, varias vueltas. Eso lo entiendo, pero la pregunta que te hacía era, cuando tú eras más chica y tenías que aprender a transformar, no era aprender a manejar, era aprender a manejar vehículos de esas capacidades, que pueden doblar a esas velocidades, que hay que manejar distinto el volante. ¿Quién te enseñó eso o cómo fuiste adquiriendo las habilidades? Un poco mirando y también preguntando, mis Ujú. referencias siempre fueron mi hermano y mi padre, eh, y otro poco a los golpes. Pasa, es inevitable, ¿no? Cada Sí. tanto nos vamos a la cuneta. Sí, sí, porque el límite está siempre muy cerquita. Y, y por más que podamos elegir un estilo más conservador, si se quiere, de correr y de avanzar de a poco y de menos a más, creo que todos intentamos ir de a poco para no llegar a eso, Claro. pero pasa porque el límite está muy cerca y a veces lo pasamos. Entonces, sí, fue ensayo y error con una mezcla de tratar de escuchar y de aprender a los que tienen más experiencia y a los que saben. Pero también con una cuota de humildad de decir, bueno, que yo vea que este auto dobla de esa forma y que ese piloto lo hace de esa manera, no significa que a mí me vaya a salir igual. Claro. Es Y, como,
Y los También conocer el límite de uno, ¿no? Y pilotos profesionales de la actualidad, por ejemplo, miran videos de otros pilotos haciendo cosas en otros circuitos del mundo y les copian el uso de las manos, el manejo de los cambios, escuchan ustedes cómo suena el motor en cada momento, se alimentan desde lo que hoy son los medios audiovisuales con información, tiene que ser todo muy probándolo en el lugar y con tu propio vehículo. Yo creo que hay de todo. Siempre, creo que todos tenemos siempre algún referente o guía o gente que nos gusta su estilo de conducción, de cómo maneja. Entonces, yo si estoy mirando una carrera y veo que ponen una cámara a bordo, por ejemplo, subo el volumen y escucho y veo de qué forma frena o de qué forma dobla o en qué momento. Pero también depende mucho de cada uno, ¿no? Ya hay niveles también que cada uno ya tiene como su estilo y que quizás no se alimente del de otro, Mira, porque ya lo hace a su forma. Entonces, hay una mezcla sí, de aprendizaje o admiración y otro poco de simplemente observar las distintas formas, porque hay, hay, hay mucha precisión exacta y que todos parece que lo hacen calcado, sobre todo en la pista. es increíble, sí. Parece que todos lo hacen exactamente igual que... Y sin embargo, claro, visualmente sí, porque las diferencias después de la vuelta de un piloto con la vuelta de otro, capaz que es en una vuelta de 1 minuto, es 0,2 de segundo la diferencia. Totalmente. He Es visto, imperceptible. en las transmisiones internacionales a veces vemos esos montajes tan espectaculares que se hacen que simulan como si los dos autos estuviesen superpuestos en la misma imagen. Y a veces la Claro. diferencia es el largo del propio auto. Y, Sí, mínimo. y circulando a velocidades deslumbrantes. Sí, sí. Sin Sí, embargo, hay eso es. estilos. ¿Cómo? Sin embargo, hay estilos en las conducciones. Hay estilos, sí. Se ve mucho como el estilo más, en lo que es la pista, por ejemplo, más agresivo. Eh, no quiero poner ningún ejemplo, pero hoy está muy de moda la Fórmula 1, creo que a raíz de la serie, Sí, que te digo, personas que de gran repente no difusión. eran, sí, que no eran muy del deporte, del automovilismo en sí. Antes lo mirábamos solo los que nos gustaba el deporte. Ahora capaz que personas que por ver una serie les llamó la atención y ahora mira mucho más gente. Es verdad. Y, y hay pilotos que sí, que ponen el auto para sobrepaso y lo dejan y no les importa pegar y bueno, y otros que de repente estudian más, calculan más el momento y cuando van a lo seguro. Hay estilos, sí. Me imagino que todos esos años conduciendo en torneos de escala nacional y regional te van dando un manejo, una relación con la máquina que es totalmente distinta de la que podemos tener los conductores habituales. Y ahí llega a tu vida el tema de la conducción de riesgo para producción audiovisual, stunt driver. Contame un poquito, ¿qué te llevó a convertirte en stunt driver? ¿Cuáles fueron las primeras oportunidades? Sí, mira, la primera oportunidad, que es con quien trabajo hasta el día de hoy, me llama un día Mario Tizón, que es de un equipo que ellos son hermanos y trabajan incluso ahora los hijos de ellos, o sea, es muy en familia y con más personas también. Es una empresa que se dedica justamente a la producción audiovisual y muy el manejo, y ellos contratan dobles de riesgo para determinado tipo de manejo, muchos lo hacen ellos también. Y me llama Mario, que conocía ya de antes a mi padre, a mi hermano, y me dice: Carolina, no, queríamos integrar a una mujer a nuestro equipo, que muchas veces lo hacemos en los doblajes, lo hacemos los hombres con peluca, Ah, y queremos integrar a una mujer para hacerlo como más exacto, porque muchas veces la fisionomía es diferente también, entonces el físico que sea más o menos parecido, bueno. Me dice: ¿y vos que has manejado todo lo que se te ha ocurrido? Me gustaría que pruebes si te gusta. Y bueno, y claro, yo ahí ya había tenido una experiencia que había sido correr en camiones en Brasil, en una categoría de Fórmula Track de camiones brasilera, muy popular en Brasil y muy camiones. exigente, sí. Pero eso es muy interesante. ¿Fuiste a correr una carrera de camiones con experiencia previa o te subiste al camión y vamos para adelante? Sí, fue así. O sea, yo había corrido en karting de chica, después
tuve muchos años sin correr, ahí estudié, me formé como contadora y cuando me recibí fue como un canje familiar que hicimos. Bueno, no te enfoques solo en el automovilismo, que en Uruguay es difícil para poder vivir. Generate alguna herramienta también de Está estudio, muy mis bien. padres, ¿no? Y bueno, cuando me recibí, el día que me recibí al otro día, le dije a mi padre, ¿en qué voy a correr? Pues yo ahora quiero correr. Ya tengo el título, ya soy contadora, ya tengo un estudio, ahora quiero. Y, y bueno, ahí empecé a correr en pista en una monomarca que había en ese momento. Eran todos autos iguales, muy pareja, muy como formativo. O sea, Está para bueno, formar claro. pilotos está bueno. Ujú. Después hice un salto al superturismo clase 2, que era una subdivisión del superturismo, que es la categoría máxima que hay en Uruguay de autos con techo. Eh, pero antes, en el medio en que estoy haciendo esa transición, que tenía el proyecto armado para pasar al superturismo, y me llaman de Brasil y me invitan a correr en la categoría en la Fórmula Track, que estaban haciendo un equipo femenino que querían hacerlo con una chica brasilera y me querían invitar a mí. Y yo les dije, pero mi única experiencia es en auto, en una monomarca. Yo nunca corrí en camión. No sé si alguna vez manejé un camión en la calle, creo que no. Me dice, no, nosotros ya estudiamos tu experiencia y ya sabemos de que tuviste experiencia en que no. Queremos que vengas a hacer una prueba y si estás apta, ya correr. Y yo dije, pero esto será verdad, no será una estafa, no sé. Sonaba a chiste, ¿no? Claro. En ese momento le pido a mi hermano que hable, que él ya había corrido en Fórmula 3 Sudamericana en un equipo brasilero, entonces me estaban llamando, me estaban hablando en portugués, en términos técnicos, que capaz que digo, bueno, ¿esto será serio o no? Le digo, Martín, le pido a él hablar, vos a ver qué pasa. Me dice, no, vámonos para Brasil, o sea, vas a hacer la prueba y vemos qué tal, todo pinta muy serio. ¿En qué ciudad Eh, era? Esto era en Porto Alegre. Había que ir a Porto Alegre a probar. Había que ir a Porto Alegre, en Tarumá, se llama el circuito de allí. Y contame ese Bueno, momento que llegás al circuito y hay un camión esperándote. ¿Camiones de qué tipo estamos hablando? ¿Son esos que de repente serían para remolcar pero no tienen el objeto que remolcan? claro, ahí va. Ahí Sí, va, es como así. la cabina y una plancha Es la atrás, cabina y el doble eje y es como sin. sin lo de atrás. Exacto, sí. Y bueno, pero Con, igual, te enfrentás a eso, que me imagino que es un bicho grande y nuevo para sí, vos, claro, o y sea, quedás alta. 1.200 kilos en altura, Claro. manejo totalmente distinto, yo acostumbrado a los autos bajos, o sea, a ir más sobre la sensación más del suelo, esto era como frontal el camión y en altura. Sí, Eh, todo nuevo. Pero preparados para sí, competición, ¿no? Es decir, son camiones preparados con sistemas de son camiones seguridad, preparados para jaula, competición, todo sí, el. No, no sí, es el camión de transporte. sí, claro, claro, está preparado de competición. Sí, 1.200 kilos no, mucho más de 1.200 Sí, kilos, como pero 12 toneladas deben ser eso. no, sí, ahora no recuerdo el peso, eran 1.200 caballos de fuerza, eso te Ah, iba a decir, y me fui por el peso, era mucha, pero no, 1.200 caballos de fuerza, que es un montón. pero por favor. ¿Y cómo El, fue? ¿Empezaste a dar vueltas y le agarraste la mano? ¿Te daban consejos los locales? ¿Cómo fue eso? bueno, sí, primero es como que me explicaron teóricamente cómo era, después salí a dar una vuelta con uno de los pilotos más profesionales que me mostraba lo que hacía. Y después salí yo en un momento cuando estaba, dije, ¿qué estoy haciendo acá? Esto es un disparate. O sea, tenía una mezcla era adrenalina, emoción, a la vez era una oportunidad única porque estaba 100% invitada, Claro. no podía desaprovechar eso. Yo sentía que me quedaba muy grande para mi experiencia, que era demasiado ambicioso el desafío, pero que a la vez tenía que confiar bueno, ellos iban a evaluar y ellos me iban a decir si podía o no correr y no podía desaprovechar esa oportunidad. Pero por supuesto, es fantástico. Pero implicaba sin duda un riesgo, un desafío. Es una actitud Sí, psíquica también de decir, bueno, vamos para adelante con esto, vamos a ver qué sí. sale. ¿Y cómo se Sí. dieron las cosas? ¿Es lindo manejar ese monstruo? Bueno, a mí me gustan mucho más los autos y Es la más lindo. sensación del auto, pero debo decir que es increíble también. O sea, imagínate que
más de 1000 caballos de potencia en una tracción trasera cuando acelerabas y toda la fuerza de eso se iba a la parte trasera del camión y controlar la reacción y realmente 200 kilómetros por hora, o sea, era rápido para un camión, más todavía. ¿Y se corre en circuito, digamos, de los que son como si fueran ovalados, o es un circuito con curvas para todos lados, como el circuito? Para todos lados, sí, Ah, ok. sí. No corrí en ningún ovalado, corrimos en... Finalmente ese día hago la prueba, me dicen que ya me quedara para correr, poner que probé el viernes y el sábado corrí. O sea, fue así, como hice una prueba y al otro día ya tuve la carrera. Y las carreras además eran largas, eran de 1 hora, Ah, es mirá, es un mucho, tiempo, son tramos largos. era ¿Y largo. puede haber Y contacto, imagino, entre los camionotes estos? puede haber contacto, Puede sí. pasar. Sí, el Mm, momento de la largada, que era en movimiento, en doble fila, como la grilla de partida, pero no parado, sino como en movimiento hasta que se activa el semáforo y en realidad muy cerca uno de otro y una dimensión desconocida para mí también, porque en el auto totalmente. ya le tenía un poquito más, bueno, este espacio da para probar meterme, para tratar de hacer generar un sobrepaso, para generar una maniobra, pero era todo diferente. ¿Y cómo te fue? Y bueno, me fue bien. El objetivo, ellos lo que querían era que terminara las carreras, que Que no querían que te la hiciera. dieras contra un paredón, querían que Claro, llegaras y... claro, era eso Bien, también un bien, bien. miedo. Y me decía, bueno, sí, bárbaro, parece que por no exigirme un resultado está todo bien, pero es un segundito, un error que Por abandone la supuesto, carrera. por supuesto. Entonces, Claro, ahora entiendo cuando decías, vos que has manejado de todo, te dijeron los de la productora claro, audiovisual y claro, sabían de lo que estaban hablando. sí. Y ahí corrí una carrera en Porto Alegre, corrí después otra en Rivera, acá en Uruguay, Ujú. y una en Londrina, en Brasil, también. Y después esa categoría de ese año corrió 3 años, tres carreras nada más. Después hubo todo un tema administrativo y cambió la estructura de la categoría, Mira, cambiaron los organizadores, cambió todo. Pero yo justo cuando se está como modificando todo eso, había mandado un agradecimiento a la invitación y me estaba como, había decidido, bueno, viví la experiencia, fueron 3 carreras y fue divino vivirlo, pero me quería enfocar en el proyecto de acá, de correr en superturismo en Uruguay, en clase 2. Entonces, bueno, fue todo muy simultáneo, fue como que se dio perfecto, porque en el momento que yo estaba por bajarme de ese proyecto, se terminó la categoría, empezó de nuevo con otra estructura y yo empecé en lo del superturismo. está perfecto. Y Bueno, pero ahí- hicimos esta digresión interesantísima acerca del mundo de las carreras de camiones en el Brasil, porque nos estabas contando que la productora esta te invita a que tuvieras tus primeras experiencias como pilota para producciones audiovisuales. ¿Y qué empezaron a llegar? Esto es una productora uruguaya, empiezan a llegar avisos publicitarios, alguna película. ¿Cómo fue el inicio de las cosas? No, directamente ellos me llaman y fue para filmar una publicidad, siempre de autos, de distintas marcas, algunas para Uruguay y otras para otros países. Ujú. Y filmamos varias publicidades o sea, nunca, a mí directamente me llaman como para determinado rol. O sea, mirá, acá hay que hacer el doblaje hay que hacer el manejo para una publicidad o para una serie, doblar a tal actriz o es A veces incluso ellos me integraron al equipo y he hecho partes que siguen haciendo el doblaje de ejemplo, en una publicidad de autos donde una chica llega a una oficina, entonces se baja del auto, cierra la puerta, entra a la oficina, viene, abre la valija, se sube. Todo ese movimiento lo filma la actriz, pero Ajá, después el trayecto mientras va manejando lo hago yo, con perfecto. el mismo look exacto, hasta el color de las uñas de las manos, Se cuida igual a la todo. actriz. Eh, y eso es más publicidad y después me han llamado para series también, para producciones nacionales y también para producciones en conjunto con Argentina o incluso, bueno, la última serie que fue El mejor infarto de mi vida, que Sí, sobre lo que le pasó al escritor Cassiari aquí en sí, Uruguay. sí. ¿Y qué escena te tocó ahí, en esa película? Me imagino, o sea, creo que sé cuál te hicieron filmar.
qué escena me tocó es Claro. en la parte del capítulo 3 que es cuando se infarta él. No, no quiero spoilear la serie por si No, alguien no pero la vio, pero el es transporte el traslado al hospital, el sí. traslado al hospital. Con la Sí, trayectoria urbana más rara que pueda hacerse en Montevideo para llegar al hospital de clínicas. Desde exactamente, el sí. Prado de Montevideo. Pero Sí, está precioso como está recreado en la serie. Para el que no conoce, queda precioso. La sí, trayectoria es sí. bastante extraña que hubiera hecho el auto ese recorrido. Es verdad, sí, eso no lo había pensado porque es verdad, por la locación de donde está Y realmente. sí, es muy loco. Sí, Pero qué lindo. Y ahí te tocó manejar un auto medio vintage, ¿no? Porque la serie recrea haber sucedido hace unos 15, 20 años. sí, sí, que esto también tiene toda una parte como de responsabilidad de cuidarlo también, Claro. porque por más de que haya seguros, que esté todo cubierto, que esté todo pensado y respaldado, pero una macana en la primera escena de grabación con el auto, que es el auto para filmar, puede costar que el resto de todo lo que esté programado a grabarse se complique. Entonces, ¿Estás acostumbrada a manejar con esa presión de no tener que tener el accidente para que no sí, digan manejaba la chica y tuvo el pero, accidente? Se ve que te formaron ya para eso. sí. Una cosa que me dio curiosidad de esa serie, que dicho sea de paso para los que nos están escuchando, es tremendamente entretenida, preciosa, el mejor infarto de mi vida. Este, Se recrea una situación en la cual la noche en la cual sucede todo este evento que decís tú, a la vez hay un gran partido en el Estadio Centenario. Sí, ¿Para filmar eso se recreó toda esa muchedumbre o está creada digitalmente o se aprovechó un día de partido? ¿Cómo se hizo? Porque es sí, mucha sí, gente. sí. Mirá, sé que hay unas partes que las hizo Romina Pelufo, la actriz, que yo no estuve, y Ajá. hay otras partes que las hice yo. Y sí, estaba toda esa multitud de personas. Cuando a mí me tocó, yo no sé si cuando le tocó a Romina no había realmente un partido. Ah, porque No son estoy miles de segura, personas. Tantos pero extras es una escala enorme de producción. cuando el día que fui yo era con extras y eran un montón, sí, Claro. un montón. Y vos tenés que hacer esas maniobras arriesgadas para salir de ese atolladero. Sí, sí, Decime una sí. cosa, en el mundo ahora sí de los dobles de riesgo de conducción, ¿cuáles son las maniobras que a ti te resultan inquietantes? Que dices, uy, no lo hice todavía, o esto me mueve el piso. Hay maniobras que me imagino que pueden ser más riesgosas que otras, ¿no? Sí, hay muchos momentos que no están tanto de velocidad, pero sí de mucha precisión. A ver. Y que eso te genera una cosa de... A veces parece lo más fácil porque es despacio y a velocidad constante, pero no es tan fácil ir a una velocidad constante con determinadas cosas muy cerca. Ejemplo, con el grip, que es la grúa, con las cámaras que se acercan mucho. O sea, no, eso no se hace con zoom, digamos. O sea, en las Ajá, publicidades de entiendo autos, lo que decís. La cuando se cámara está muestra... cerca, cerca, pero no está en tu auto. Exacto, sí. Ah, perfecto. No Eh, te puedes desviar 50 centímetros a la izquierda o a la derecha. no. Te chocarías Es, con la cámara. claro, exacto. Es como eh, en las publicidades de autos, cuando se enfoca el auto andando y se muestra la llanta y se muestra bien cerca del piso y el farol. Ahí eso que se muestra muy cerca, realmente está la cámara muy cerca. Y viene en otro vehículo paralelo con una grúa, Sí. justamente, con la cámara que baja y va bien cerca del farol. Entonces, ahí vamos intercomunicados los dos vehículos, digamos, y ellos van dirigiendo si yo me tengo que acercar o frenar o acelerar más o mantener la constancia o ellos van a venir más cerca o más lejos. Claro, porque Y si las esa, cámaras estuvieran montadas en tu propio vehículo, que es lo que a veces tendemos a imaginar, se percibirían las vibraciones y todo ese tipo de cosas como de repente se ve en la Fórmula Uno, que las cámaras van montadas en el vehículo y vibran y se mueven y se sacuden. claro, hay distintas escenas y distintas cuestiones que se muestran, pero sí, hay veces que se filma con la cámara desde adentro
y la cámara está en el vehículo. Ajá, Hay veces que la cámara se pone en el capó del vehículo con muchos aparatos que queda muy firme y ahí sí no se percibe vibración. ajá. Y hay veces que cuando la idea es mostrar el auto desde afuera, se filma de esa forma, las grúas de filmación, que es el auto, es como una camioneta con las grúas y las cámaras. Y todo ese Que se equipamiento acerca. está en Uruguay. Tenemos todo esto en Uruguay para filmar. Esto está. No hay que Sí, es traerlo para... impresionante. Está en Uruguay. Está en Uruguay. Qué bueno, Sí. qué bueno. O sea que entonces es una disciplina en la cual se valora especialmente la precisión del manejo para este tipo de filmaciones. Sí, yo realmente si tengo que resumirlo, lo resumiría así. O sea, más que riesgo, es mucha precisión. O sea, sí hay riesgos también y sí hay maniobras muy finas bueno, hay que venir a la velocidad que el auto pueda y frenar de golpe o bajar una rampa y frenar, y en el momento donde hay que terminar la maniobra y la escena están las cámaras al final, Claro, ese golpe seco quietas. al final, entiendo, sí, sí, tenés que levantar tierrita. Claro, claro. Entonces sí, hay de todo un poco, pero creo que lo que más destacaría es la parte más de precisión que de riesgo, sí. Pero igual vos vas dentro del vehículo cuando se está filmando, vas equipada, tenés casco, por ejemplo, vas toda agarrada o a veces no es necesario para este tipo de cosas. No, no es necesario, Ajá. no. ¿Has tenido que A hacer mí saltos o cosas así, como de, digamos, trompos, saltos, ese tipo de cosas para alguna no, filmación? no me ha tocado escenas con tanto riesgo. Creo que ahí estoy hablando más por las anécdotas que nos han contado cuando estamos filmando, pero en otras series donde hay más situaciones, como por ejemplo la de Ayrton Senna, Sí, que también se filmó ahí parte en sí, Uruguay. ahí sí es con otro equipamiento. Cuando hay situaciones más de accidentes y se tienen que filmar, y ahí no hay cuestión de repetir la escena 10 veces y pulir distintos ángulos. Ahí tiene que salir perfecto de una, porque ¿Ya te tocó filmar algún impacto? no me tocó filmar ¿Y qué vas a impacto. hacer cuando te llegue esa propuesta? Y la voy a hacer, Por seguro. supuesto que sí, claro que sí. Amigas, amigos, estamos con Carolina Canepa. En unos minutos seguimos con más de Hijos de Punta. Amigas, amigos, seguimos en Hijos de Punta. Estamos con Carolina Canepa, que es piloto de automovilismo en distintas superficies, en distintas categorías, incluyendo camiones, karting, rally, superficies de ripio, superficies de asfalto, y además es conductora, stunt driver, piloto de riesgo para producciones audiovisuales. ¿Cómo es un día, Carolina, de la producción de un audiovisual? Que hay que llegar a cierta hora, no sé si se rueda de mañana, se rueda de noche, depende de la situación fílmica. ¿Qué tamaño tienen los campamentos de las productoras en Uruguay? Contanos un poquito eso. Sí, bueno, en los campamentos es increíble. Hay mucha gente trabajando detrás. Son producciones grandes, sí. Y son muchas horas también, generalmente, los rodajes. Hay filmaciones y rodajes que son diurnos y nocturnos, pero siempre, por ejemplo, yo las veces que tuve que filmar de día, las citaciones a veces son a las 3 o 4 de la mañana, porque la Ajá, idea es aprontar todo, ensayar y filmar en el amanecer, por ejemplo. claro, claro, seguro. Y es aprovechar la luz del amanecer, o sea, ya tiene que estar todo pulido para que en ese momento se haga la filmación en el momento exacto, con esa luz, con esa claridad, con ese sol. Y lo mismo a la noche, o sea, es como que de repente cuando empezamos a las 3 4 de la mañana, terminamos a las 3 4 de la tarde. Entiendo. Y cuando empezamos a las 4 de la tarde para filmar en la tardecita y en los rodajes nocturnos, antes de que empiece a amanecer ya estamos liquidando. Entonces, casi siempre son 12 horas y son jornadas largas, sí, Porque aparte implica un bloqueo de un cierto sector del tránsito, ¿no? Eso también. requieren todos unos permisos, todas unas movidas ante las municipalidades de los distintos lugares. Sí, 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 enorme, porque absolutamente todo lo que se ve
en una escena, ya sea un aviso publicitario o una película o una serie, todo es parte de ese rodaje y de esa producción. Hasta la persona que cruzó por atrás caminando es parte, es un extra o es una actriz o un actor, pero se bloquea totalmente el tránsito. Sí, se hace todo muy, muy seguro, con mucho cuidado. O sea, hay personas en cada sector, eh, sí, municipalidad o tránsito, policía, depende de cuál sea el lugar, pero se bloquea y se genera un entorno de mucha seguridad que todo lo que va a pasar ahí está preparado. De hecho, a mí en una filmación me pasó que fui por la Rambla y semáforo rojo y paré, o sea, y fue Claro. la... No, no, me dice, vos, estamos filmando una persecución y acá todo lo que está acá alrededor está Está todo controlado. chequeado por nosotros. Claro, está todo bajo control. Vos, el semáforo ignoralo, no. Claro, fue bien reflejo y precaución, manejando Rambla, semáforo rojo, y veía autos acá, yo paré, y esos autos eran parte del rodaje también. Maravilloso. Claro, claro. Aparte me imagino, te debe quedar en la memoria experiencias de conducción muy raras, porque tenés, no sé, la Rambla a contramano, nadie la manejó y vos la manejaste, tenés el recuerdo de andar por el carril del otro lado. Sí, es verdad, Esos es cierto. recuerdos son únicos, los tenés solo vos en tu cabeza. Es cierto, ¿Cómo se sí, ha sí. desarrollado la industria audiovisual en Uruguay? Se ha profesionalizado muchísimo. Recuerdo el episodio de la pandemia, en ese sentido, cuando los otros países vecinos habían bloqueado sus producciones, aquí se generó un empuje muy fuerte. No sé si se ha extendido, si se ha sostenido ahora que se recompusieron las cosas, en ese sentido. La verdad que no lo sé al día de hoy. Sí es verdad que en pandemia se filmaba muchísimo, más que nada de producciones argentinas se hacían acá. Sé que se siguen haciendo y que siguen viniendo mucho. No sé, digamos, darle una evaluación al nivel en cuanto a cuantificarlo, digamos. Sí, pero el Y como equipamiento vino todo y se quedó, porque como decías tú, está todo de primera acá. todo de primera, sí, Y sí. decime una cosa, cuando un auto está equipado con toda la gripería y las cámaras que requiere, ¿a vos no te dificulta el manejo en sí, no mirar, no ver con comodidad para adelante? ¿No, el peso no le cambia? ¿No reacciona raro el vehículo cuando está todo cargado con el Sí, equipamiento fílmico? sí, sí, incluso muchas veces es filmar con el resto de los actores en el auto y también con una cámara acá en el medio, entre los dos asientos, digamos, y otra por arriba y otra hacia las manos y con poco movimiento. Y es hacer los movimientos sin que también se note forzado. Claro. Ah, se Sí, montan muchas cámaras dentro de los vehículos también. Claro, muchas veo, veces sí. ahora entiendo las tomas que uno ve en el aviso publicitario de repente al final, claro, son multicámaras dentro del vehículo. Claro, cuando lo que se filma está sucediendo adentro, las cámaras están adentro. Sí, sí, Sí. lógico. Bien, Y bien. cuando lo que se filma de afuera, las cámaras están afuera y muy cerca, lo que hablábamos hoy. O sea, por más de que todo se puede corregir y de todo el avance y de todo, es mucho hecho real, digamos, con la cámara ahí, en esa situación. No es con zoom, por ejemplo, o que se Claro. retoque. Carolina, y ahora que has tenido ya, como a este momento de tu vida, este abanico de experiencias entre la conducción publicitaria y audiovisual, las carreras de karting, las carreras de camión, las carreras de rally, ¿vas sintiendo como que, como apoyás la cabeza en la almohada, querés ir hacia cierto territorio? ¿Hay algo que te ha traído más de todo lo que venís experimentando? Mira, justamente lo que tengo más claro en mi presente es, yo durante muchos años corrí en auto, corrí sí en karting, después en auto con techo en pista, después en rally, en el medio de la experiencia de los camiones. Y el año pasado corrí solo 2 carreras de rally. Fue el primer año que había tomado ya como una decisión de no estar tan presente en las carreras. Y este año por ahora lo vengo sintiendo de esa misma forma. La sensación más grande que tengo es la de que hice todo lo que tenía ganas de hacer. Yo durante muchos años quería correr en auto y estaba más enfocada en estudiar, pero quería correr y era siempre como tenía el correr en auto lo tenía acá y lo quería concretar y lo quería hacer.
Y durante esos 10 años que corrí en auto, mi vida giraba en torno a eso. Mi Ajá. calendario de día, de planificación anual, era en torno a las carreras. Yo me lo tomé siempre como si estuviese corriendo a nivel profesional, teniendo que trabajar en paralelo para poder correr o de hacer otras cosas, pero entrenaba como si fuese a correr, no sé, el mundial, la Sí, con final, toda la no sé, dedicación. toda la dedicación. Y realmente nunca fue algo que me generara sacrificio a mí, porque lo hacía totalmente apasionada y convencida de que era lo que quería y la Ujú. manera. Pero sí es cierto que después de tantos años girando en torno a eso, al día de hoy siento como que a veces no entiendo mucho, pero ¿qué pasó? ¿Cómo se me va? No se me va una pasión, ¿no? A mí me siguen despertando lo mismo, los ruidos de los autos, el manejo, me encanta manejar. Y por otro lado, me encuentro con que ya hice todo lo que tenía ganas de hacer y estoy ahí como en un híbrido no me animo a decir ya está, etapa cerrada, porque capaz que dentro de 2 meses me anoto para correr una carrera. Entonces, es una pasión que no se me fue, que la sigo teniendo, pero que a la vez siento que cumplí con mi deber personal, conmigo misma, de hacer lo que tenía ganas de hacer. Interesante. O sea que es una pasión que sentís que la exploraste suficiente, no cerrás el capítulo, pero sentís que has vivido lo que venías a vivir en ese Sí, aspecto. sí, sin duda. Bueno, Sin duda que si no tengo como ese debe me gustaría correr en cosa, o sea, me di el gusto hasta de correr en rally con mi padre de copiloto. O sea, eso fue un mix que para mí no vale oro y fue el que me enseñó en rally y me ayudó a que el camino de aprendizaje fuese todo, tuve una herramienta permanentemente conmigo al lado diciéndome, allanándome el camino mucho más, haciéndome todo más corto y más fácil. Lo entiendo, lo entiendo. Ahora, y de repente, soñando a largo plazo, en esta actividad de la conducción de riesgo y de la producción audiovisual, ¿te gustaría que de repente te empezaran a llamar desde la Argentina o desde el Brasil para filmar otro tipo de situaciones, capaz situaciones que involucren más riesgo? ¿Eso sí te atrae con muchas ganas? Eso sí me atrae más porque es lo que, viste, es un mundo tan distinto Claro, es otro mundo que directamente. Una cosa es el otro automovilismo mundo. de competición y otro es la producción audiovisual. Es otro universo. Sí, Pero se sí, precisan tus habilidades. sí, es verdad, es cierto. Es como, sí, es lo que más me atrae, sí, pensando a decir, bueno, el automovilismo deportivo me saqué las ganas de correr en todo, me sentí que avancé, que aprendí, que logré lo que quería y muy agradecida, pero de repente me surge otra situación que tenga que ver con esto, de una producción audiovisual en otro lado, o con más riesgo, algo, y sí, me atrae mucho. Hay que hacerlo conocer en todas las productoras de América, entonces, para que estén al tanto de que Carolina está disponible a conducir lo que le pongan delante en los términos que se necesite para sacar adelante esa producción audiovisual. Carolina, muchas gracias por este ratito con nosotros en Hijos de Punta, compartiendo este camino de vida tan atípico que venís teniendo. Muchas gracias a ustedes por dar a conocer mi experiencia y lo que hago, también por abrir esta puerta de que se conozca y que surjan más esa intención detrás bueno, positiva, de que se expanda y que capaz que ni siquiera lo había pensado tanto, simplemente fluía con lo que me surgía y bueno, la verdad es que sí, muy agradecida a las oportunidades que he tenido y bueno, por este espacio en el programa también. Muy bien, muchas gracias Carolina. Amigas, amigos, Carolina Canepa, piloto de riesgo, piloto de muchas cosas, ha pasado por la mesa de Hijos de Punta. Hasta pronto. Chau, chau. Siempre que quieras, las entrevistas de Raúl Coe están en Spotify, YouTube y en hijosdepunta.com.